Los materiales. En este experimento se utilizó una base giratoria, un aro, un disco, un portamasas, unas masas que se pondrían en el portamasas, unos tornillos sujetadores, una polea y, por supuesto, un cronómetro. El armado. En primer lugar, lo que se hizo fue poner una cuerda en el portamasas para poder pasarla por la polea y enrollarlo a la base giratoria. Lo que se tenía que hacer era hacer un nudo en la piola para poder ponerlo en ese soporte chiquito de la base giratoria y así que no se moviera y se quede estático y poder dar la vuelta. El primer experimento era sobre la base giratoria. En la base giratoria se enrollaba la cuerda hasta que el portamasas suba al tope con la polea. Se puso unas masas dependiendo de cada objeto y que eso haría que esto baje y pueda rodar. Una vez que toque el piso se paraba el cronómetro y se paraba el experimento y se repetía 10 veces. Luego se hizo el mismo procedimiento, pero esta vez poniendo el disco encima de la base giratoria. En este caso se usó más peso para que pudiera haber una aceleración. Se enrolló nuevamente la base giratoria hasta que el portamasas llegue al tope de la polea y se soltó para que girara. En este caso se puede ver que no hay una aceleración tan fuerte, entonces por eso se agrega las masas. Una vez que llega el portamasas al piso, ahí se colocó un peso para que acelerara un poco más. Se volvió a enrollar la base giratoria hasta el tope del portamasas y se soltó. Se activó el cronómetro y se tomó el tiempo que le tomó al portamasas topar el piso. El tercer experimento era con un aro en vez de el disco. Se colocó el aro en la base giratoria y se realizó el mismo procedimiento de enrollar la piola hasta que el portamasas llegue al tope. Se puso la masa y se dejó rodar. Activando el cronómetro, cuando llegó el portamasas al piso, se paró el cronómetro para tener un tiempo. Finalmente se hizo lo mismo con una barra. Se realiza el mismo procedimiento anterior de sujetar la barra, en este caso con los tornillos sujetadores, y enrollar la piola en la base giratoria. Como en las anteriores, hasta que el portamasas llegue al tope de la polea, se activa el cronómetro con el portamasas y la masa y se para el cronómetro una vez que el portamasas topó el piso. Se realiza el procedimiento 10 veces como en los anteriores experimentos. En este reporte lo que se hizo en primer lugar fue calcular los promedios de los tiempos de los datos ya establecidos gracias a Excel. Luego, con la fórmula encontrada en el prelaboratorio en el problema 3, sobre la inercia se pudo calcular la inercia total de todos los objetos. Con estas inercias lo único que se hizo fue de la inercia de cada objeto restar la inercia de la base para así obtener la inercia experimental de cada objeto. Luego, gracias a esta tabla donde dicen las fórmulas de inercias teóricas,
se pudo calcular la inercia teórica de cada objeto, valga la redundancia. A partir de la ecuación de la energía cinética rotacional, se pudo obtener omega a partir de esta fórmula que dice que omega es igual a la velocidad sobre el radio. Como no teníamos una velocidad, fue necesario obtener la velocidad a partir de las ecuaciones de cinemática, en donde se resolvió un sistema de ecuaciones reemplazando la velocidad obtenida en la primera ecuación en la segunda ecuación para hallar la aceleración, y de este modo reemplazar en la primera fórmula nuevamente y así obtener que la velocidad angular es igual a 2h sobre el tiempo sobre el radio. Luego se pudo aquí calcular entonces la energía experimental y la energía teórica gracias a las inercias experimentales y teóricas. Con todos estos datos se obtuvo el error porcentual de las inercias y de las energías cinéticas, que a la final resultaron ser las mismas debido a que los elementos se iban a anular porque eran los mismos y terminaba siendo una comparación de inercias simplemente.